En este día en el que celebramos una misa votiva de la Santísima Virgen María, la palabra de Dios nos presenta algo que venimos revolviendo todos estos días, la condición indispensable para poder entrar en el reino. El reino es el corazón mismo del Señor. Para poder entrar en su interioridad, estoy llamado a ser como niños. Esto se aplica perfectamente a todo lo que venimos contemplando sobre la oración. Esta disposición de radical confianza, de consciente o inconscientemente, en lo que sea la vida de un niño, de reconocer la propia impotencia y no sentirse nada mal. A ningún niño le da una depresión por ser pequeñito. Al contrario, es la condición de posibilidad de estar siempre pidiendo. Y no hay nada más que nos asemeje a ellos que la oración de petición. Por eso, hoy la palabra nos invita a contemplar esta escena y a darnos cuenta de que Jesucristo continuamente, que Dios entra en contacto con el hombre a través de la carne del Verbo, es decir, del mundo de lo sensorial. Jesús se le quedó mirando, Jesús escuchaba. Aquí dice, Jesús los tocaba. Ven cómo la humanidad de Cristo es el único vehículo, el único modo, el único lugar donde Dios y el hombre entran en amistad y en comunión, en la carne del Verbo, que hoy será la carne de la Iglesia, que es su cuerpo. Pero la gente, pensando como la gente y no como Dios, aleja a estos seres insignificantes, que estorban, que no entienden, que molestan. Y Jesús, curiosamente, no lo permite. Al contrario, los invita a venir a Él. Y repito, los toca. Dios, que no se avergüenza de entrar en contacto con el hombre. Los abrazaba, los acogía y los sitúa como protagonistas de la salvación. De los que son como ellos es el reino. Que si quieres entrar dentro del reino, que te tienes que ir haciendo pequeñito. ¿Qué nos pasa muchas veces en la Iglesia? Que como en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, nos vamos mundanizando, vamos creyéndonos que esto es como una empresa humana, en la que hay que ir subiendo escalones. En el reino no se entra por subir escalones, en el reino se entra por bajar escalones. Que siendo rico se hizo pobre, que se despojó de su condición divina y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, la famosa kenosis. Tengo planteada la vida a ver cómo puedo ir haciéndome cada vez más pequeño, o al contrario, me atrae, me seduce, me gusta, me llama la atención estar con la gente grande, importante, la gente poderosa, incluso la gente rica, con la gente que manda en la congregación o en la diócesis. Hay mucha gente que disfruta de esas cosas, es curiosísimo. Y no es raro. Y nos encanta que nos reconozcan, que somos tal cosa, o que nos han dado tal nombramiento, tal cargo, o lo que sea. Lo que propone la palabra es todo lo contrario. Es el corazón de lo que canta la Virgen en su Magnificat. Son los hombres y mujeres, los santos, que han entendido que el sentido de su existencia es hacer de la vida un canto. Cantos hay maravillosos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el de Zacarías, el de María, las mismas palabras de Isabel, las del anciano Simeón, y los grandes santos, el cántico de las criaturas
de Francisco de Asís, el Cántico a la Trinidad de Sor Isabel, no digamos el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, hombres y mujeres que han entendido que el sentido de la vida es hacer de la vida un canto y un canto a su pequeñez. A mí me atrae esto de hacerme cada vez más pequeño, hasta que pueda caber por la rendija de su costado. Que si peso mucho y soy muy grande, no me carga sobre sus hombros el buen pastor. Me carga si soy cordero, si soy pequeño, si soy frágil, si solo le tengo a él. La metáfora, la imagen de la oveja, del cordero, es preciosa por muchas razones. Las ovejas, los corderos, no ladran, no tienen dentadura poderosa, no tienen garras para defenderse. Es el puro desvalimiento la oveja. ¿Qué es lo único que tiene la oveja? El pastor. O la cuida y la protege el pastor, o no tiene nada. María, que es el prototipo de este hacerse como niños, es la persona que descubre que no necesito nada, porque en ti lo tengo todo. Y la tarea mía es ser transparencia de Dios, Dios que hace en mi vida. Y que cuanto más pequeño soy yo, más evidente es que la grandeza de la obra solo puede venir de Dios. La Madre Teresa, hablando de la fundación, cuando ya tenía más de 5.000 hermanas en vida, dice: si Dios encontrara una persona más inútil que yo, haría cosas todavía mucho más grandes. ¿Hasta qué punto tengo la conciencia de que el niño es el paradigma de la existencia cristiana? Que nos cuesta la oración, que no sabemos orar, que no avanzamos ni progresamos. A lo mejor el problema no está en leerse otro libro o en practicar otro método o ir a otro taller, que no suele servir para nada. A lo mejor el problema está en hacerse más pequeñitos. Precisamente lo que define al niño, infante, infantil, ya lo hemos explicado varias veces, es precisamente eso, el que ni siquiera sabe hablar a Dios. ¿Y qué? Como si Dios necesitara mis palabras. Ya me está pidiendo a Él que no use muchas. Pero de lo que sí define la existencia del niño es la sensación de dependencia. Recuerdan el pendere, estar sujeto de otra persona, que yo no me valgo por mí mismo, que no soy autónomo ni independiente, que cuanto más independiente y más autónomo, menos evangélico y menos niño, que al contrario, que no solo no me humilla, sino que define mi vida, el ser dependiente de los demás. Y eso que se vive en absoluta confianza. El Evangelio de hoy es un examen de conciencia sobre nuestra confianza en Dios. Como confía un niño que no se le puede pasar por la imaginación que su madre se pueda descuidar un instante de él. Y así, la vida de la Virgen, en su día que hoy conmemoramos, la vida de los grandes santos, es la perfecta definición de la pequeñez, de la sencillez, de la aparente impotencia. Y sin embargo, eso es la condición de posibilidad para que una persona vaya subiendo. Miren, no saben qué cantidad de gente hay deprimida, desilusionada en la Iglesia. Pienso, por ejemplo, la cantidad de obispos y cardenales que he conocido, que cumplen los 75, los que sean, y bueno, pues le llega la famosa carta de Roma que están ustedes jubilados. Y de haber sido el Todopoderoso al que todo el mundo le besaba el anillo y es que no te llama, vamos, ni tu mamá. Pasas a la más absoluta oscuridad. Así hay miles, no les exagero, miles de obispos.
que viven en la más absoluta oscuridad, esperando que llegue la muerte, cada vez sirven para menos. Si han vivido bien, porque alguien tendrá que prestar el servicio episcopal, si lo han vivido bien, esa etapa es una etapa maravillosa. Cuando les han despojado de todas esas responsabilidades y les queda el sacerdocio desnudo. Vamos, celebrar misas si pueden, que no todo el mundo llega a los 75 con muy buena salud. ¿Y que se creen que sus viejecitas no les pasa lo mismo? Alguna habrá sido superiora general, ¿no? Alguna habrá sido provincial, alguna habrá sido no sé qué. Ay, hija, pues mira, yo aquí, fíjate tú, con lo que yo he hecho por la congregación. Vamos, la perfecta definición de la persona que nunca había tenido que tener ningún cargo. Porque en cuanto le quitaron eso, se quedó en nada. Ahora, la persona que no le daba ni frío ni calor, cuando se lo dieron no le importaba y cuando se lo quitaron le importaba menos. Estas son cosas reales, hermanas. Ser como niños no tiene que ver con la edad física o cronológica, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Así como, ¿recuerdan cómo lo de nuestro Padre de la tierra y nuestro Padre del cielo era completamente al revés? Aquí es exactamente lo mismo. Llegamos viejos y nos hicimos como niños. Qué bonito es eso, ¿no? Entré siendo el hombre viejo y en el camino de la gracia y de la conversión me hice como un niño. Y esto es tan bonito y tan importante. Llegué con todas mis seguridades, me las fueron quitando todas y al final acabé desvalido como un niño, pero habiendo crecido en enorme confianza. ¿Cómo nos cuesta a nuestra soberbia humana entender estas cosas? ¿Cómo nos duele que no cuenten con nosotros? ¿Cómo nos duele que no nos pidan opinión? ¿Cómo nos duele que prefieran a otra? ¿Cómo nos duele que no aprecien nuestras cualidades y nuestros talentos? Porque somos pura soberbia, hermanas. Y en cambio, cuando uno se da cuenta de quién es Jesús al final de su vida, ni milagros, ni sermones, ni de ir de aquí para allá. Todo eso es en su vida activa. Pero vayan leyendo los evangelios y de repente pone un subtítulo muy grande: Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, si durante toda la parte de su vida pública los verbos se conjugaban en voz activa, a partir de ese momento, como bien indica el subtítulo, se empiezan a conjugar en voz pasiva. Jesús fue, Jesús dijo, Jesús le tocó, Jesús se levantó, Jesús caminó, hacía. Y era su tarea. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fue prendido, fue despojado, fue llevado prisionero, fue llevado para acá, traído para acá, a casa de fulano, a casa de Herodes, a casa de Pilato. Fue coronado de espinas, fue flagelado. No hizo nada. Entonces uno se pregunta, ¿pero Jesucristo nos redimió por lo que hizo o por lo que le hicieron? ¿Tú vas a dar fruto en la iglesia por las grandes cosas que vas a hacer o por las cosas que te han hecho? Y créanme, sobre todo las más jóvenes, que no tenemos ni la menor idea de lo que el buen Dios va a permitir que nos hagan, va a querer que nos hagan. Y nos irán despojando, como despojado nace un niño, que nace por nacer desnudo, sin nada, pero en brazos. Eso es lo importante. Pues que en este día contemplemos muy mucho lo que significa esta invitación del Señor a la sencillez, a la pequeñez, a la impotencia, a la confianza, de lo que también nos habla la vida de la Santísima Virgen María y a lo que estamos llamados a vivir todos.